Hoy hemos querido charlar con Eduardo Faus, él es responsable de análisis técnico en Renta 4. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ahí en España y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. La verdad, un placer estar con vosotros y nada, a ver, que vaya muy bien la retransmisión. Por supuesto. Y además tenemos aquí a Alejandro Nava, que también es un experto en análisis de compañías, así que creo que vais a hacer un buen mano a mano. Pues nada, un placer. Sí, gracias, Encantado. Eduardo, bienvenido. Gracias. Bueno, Eduardo, si te parece, vamos a empezar hablando de las 7 magníficas, ¿no? Que siguen liderando el mercado. De hecho, estaba leyendo que la rentabilidad en 2024 de las 7 magníficas es de un 48% frente al 23% del propio índice, del S&P 500. ¿Consideras que las 7 magníficas siguen siendo un seguro para los mercados o en los mercados? Pues hombre, tanto en cuanto son compañías muy grandes y que tienen un peso, actualmente creo que está alrededor de un 33% del peso del S&P 500 del mercado. A nuestro modo de ver, estas compañías siempre son un seguro para inversores de largo plazo, porque la tendencia de largo plazo, pues obviamente es alcista, se mantiene vigente a lo largo del tiempo, pero dicho eso, también es verdad para aquellos inversores que no operan tanto en el largo plazo, sino que a lo mejor pues, van con unas previsiones de lo que es este año, 2025, a un año, es verdad que en el momento en el que el mercado se puede girar o puede corregir, por esa misma ecuación de que son valores que cuando el mercado sube lo hacen mejor, luego cuando el mercado cae, quizá también por esa sobrevaloración que tiende a haber en ellas cuando los mercados suben de forma muy rápida, son valores que podrían un poco hacerlo un poco peor en momentos de caídas. Por lo tanto, son un seguro mientras el mercado siga subiendo y mantenga ese rumbo alcista, ese momentum alcista. Qué bien, qué bien. Y mira, hemos visto cómo las 7 magníficas han tenido bastante crecimiento, pero ¿qué es lo que pasa con el S&P 500? Observamos cómo cada una de las acciones, sin contar las magníficas, pues realmente el S&P 500 hubiera sido muy inferior. Muchos analistas esperan que este 2025 estas acciones del índice empiecen a recortar aún más distancia. ¿Crees que eso sucederá? Hombre, si el consenso tiene razón, desde luego que es un diferencial a jugar, ¿no? De cara a este 2025 que se presenta atractivo, ¿no? Para que puedan un poco hacerlo mejor el resto de compañías, ¿no? En este cuarto trimestre todavía se esperan que las magníficas 7 crezcan el beneficio por acción en torno a un 22%, frente a un 8,7% de las otras 493 compañías, ¿no? Pero sí que es verdad que de cara ya a lo que estábamos comentando, 2025, este crecimiento decrece de crecimientos del 40% de 2024, desde 2024 hasta proyectándose se estima que puedan crecer en torno al 20% este año. Ya no son crecimientos tan fuertes, ¿no? Sin embargo, en el S&P 500, 495, perdón, 493, que solo creció un 2% en 2024, ya se espera que en 2025, lo que estabais comentando, crezca un 11%, ¿no? Las grandes apuestas de cara de crecimiento de cara a este año sería el sector de salud, que del 4% en 2024 se espera que crezca a tasas del 20% en 2025, el industriales, que de tasas negativas del 4% se espera que crezcan este año a tasas del 16%, y el sector de materiales, que se espera que crezca un 17% este año. Oye, Eduardo, vamos a hablar un poquito de Nvidia, ¿no? Que se corona como la segunda mayor empresa en cuanto a capitalización de mercado, pero si miramos las ventas es la segunda con menos revenue entre las 7 magníficas. Vamos a poner la gráfica también para que la gente la pueda ver en casa. ¿Qué nos arroja un análisis técnico de Nvidia? ¿Está sobrevalorada o realmente es el futuro en potencia esta compañía? Pues seguramente es el futuro, desde luego que va a ser el futuro y ya lo es y lo seguirá siendo, porque bueno, pues lo que pasa es que es verdad que muchas veces el mercado descuenta escenarios muy deprisa, ¿no? Y hemos visto cómo pues, el valor ha crecido en el último, desde 2022, los mínimos del año 2022 hasta los máximos de junio de 2024, pasó de niveles de 10 a niveles de 150 aproximadamente. ¿Qué está ocurriendo desde junio de 2024? Que ese crecimiento, esa gráfica técnica,
le está costando mucho más, ¿no? Ya ha perdido esa alegría, ¿no? Entonces, bueno, sin perjuicio de que pueda volver, yo que sé, a niveles de máximos del año pasado en 150, incluso pues, superarlos en algún punto, pues es verdad que, pues, que está costando, le está costando tener esas subidas tan exponenciales que venía teniendo en 2023, como hemos dicho, ¿no? A nivel de valoración, pues bueno, el consenso todavía le está dando en estos niveles un 29% de potencial. La peor de las 60 y pico valoraciones que hay en el consenso le dan un 2% por debajo de estos niveles, o sea que tampoco es que tenga excesivo potencial a la baja. Es verdad que el consenso enseguida revisa al alza o a la baja, en cualquier momento si se tornara para abajo, revisaría para abajo, pero bueno, pues es verdad que a nivel técnico sí que se podría decir que cuanto menos que le cuesta bastante desde hace bastantes meses. Sí, es correcto, como lo estás mencionando. Y continuando hablando de Nvidia, estamos viendo o vimos recientemente que James Hunt, el CEO, pues ha dado alguna pista, ha afirmado que los robots serán realmente la mayor industria tecnológica en el mundo, lo que jamás se ha visto propiamente. Ahora, las compañías de robot que podrían ser el próximo boom de los mercados, ¿tienes algunos ejemplos o hasta dónde crees que los robots puedan llegar a tener ese gran resultado? Pues efectivamente, lo que estás comentando es cierto, ¿no? Decía que, creo que ponía un símil como que decía que estábamos en los albores como la era del chat GPT, ¿no? Pues un poco proyectándose a toda esta industria de robots, ¿no? A lo que es el futuro, que va a ser una explosión, ¿no? Y bueno, pues en este sector, pues propiamente una de las máximas implicaciones la tiene la propia Nvidia, ¿no? Porque juega un papel crucial en robótica a través de su tecnología de IA y computación de alto rendimiento. Pero es verdad que luego, pues un poco más focalizados, pues tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Desde Intuitive Surgical, ISRG, el ticker, que utiliza en Estados Unidos, es muy conocida por su sistema quirúrgico robótico que se llama Da Vinci, que, bueno, pues que un poco ha revolucionado la cirugía, hacerla mínimamente invasiva, capitaliza 19.000 millones, es una compañía bastante grande. Luego pues tendríamos la propia Rockwell Automation, es un poco especializada en sistemas de automatización industrial, que ofrece soluciones robóticas para manufactura y logística. También es grande, 31.000 millones de dólares. Y luego Teradyne podría ser otro ejemplo, el ticker es TER, y bueno, pues que también ha adquirido una empresa recientemente, Universal Robots, y bueno, pues que ha entrado en el mercado también de robots y robots móviles autónomos. O sea, hay bastantes casos por aquí en Estados Unidos de compañías asociadas a esta tecnología y que forman parte de ETFs que invierten en robótica. Bueno, pues interesante este punto y tenerlo en cuenta para los portafolios. Vamos a hablar de una compañía que siempre, ¿no? Acabamos mencionando por alguna u otra razón y creo que en gran parte también por quien dirige esta compañía, ¿no? Hablemos de Tesla. Ha tenido ganancias espectaculares, Eduardo, después del nombramiento de Donald Trump, que revirtieron también una primera mitad del año decepcionante, ¿no? ¿Qué se viene para Tesla? Haciendo un análisis técnico, viendo esa gráfica, ¿qué podemos adivinar? ¿Qué futuro crees que puede atravesar esta compañía, teniendo también esos factores en cuenta, que quizá vosotros no ves tanto porque os ceñís más a la gráfica, pero bueno, también está ahí el factor Donald Trump, sin duda. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, sacamos en Renta 4 hace unos meses un análisis de Tesla cuando estaba en 200 y poco, diciendo que el titular era Tesla tiene un potencial tremendo en el medio plazo. ¿Por qué decíamos eso? Porque a nivel técnico lo que estaba ocurriendo es que el valor estaba rompiendo toda la tendencia bajista que traía desde los máximos históricos del año 2022, pero no lo estaba rompiendo de cualquier forma, porque es que simplemente romper un nivel no te asegura, ¿no? Entre comillas, porque nunca sabemos lo que va a pasar, pero no te da más probabilidades de que el valor vaya a tirar para arriba, pero sí con otra serie de características, ¿no? Técnicas, y que, por supuesto, apoyamos también por fundamentales, ¿no? Si nosotros veíamos el gráfico de Tesla, estábamos viendo como todos los indicadores lentos, técnicos, comenzaban a iniciar una fase ascendente, ¿no? Después de bastantes años, que se estaba reflejando también en un cambio en las estimaciones de los analistas en cuanto a las
casi todas los crecimientos de muchas de sus variables de negocio, beneficio neto, EBITDA, márgenes, se estaban girando al alza tras un 2022-2023 malos, de caída, de decrecimiento. Y todo esto lo unimos un poco y vemos estas correlaciones que existen y te está dando una probabilidad de que, como así está siendo, de que el valor pues esté desarrollando un impulso sostenido. Teniendo en cuenta ese decalaje que tenía con el resto de las magníficas, yo creo que este amago que ha tenido en los últimos meses de superación de los máximos históricos del año 2021 en 415, yo creo que es un aviso de sus intenciones alcistas que podrían verse favorecidas de cara a este año. Yo creo que es un valor que tendría tranquilamente en las carteras al menos para este año. Qué bien, Eduardo. Y bueno, Eduardo, hablemos un poquito del auge de las compañías pequeñas, conocidas como las small cap. Esta sobrevaloración que han tenido las 7 magníficas, pues podrían tener una rotación ahora hacia las compañías pequeñas o medianas. Podrían ser las small caps las que estén liderando en el año 2025. Yo creo que, como comentas, hay bastantes argumentos a su favor, por bastantes motivos, sobre todo porque el mercado americano, al haber subido tanto, las grandes compañías, las propias Magníficas 7, vemos como los ratios de valoración son bastante altos respecto a la media histórica, ¿no? Los PERs a futuro, forward PERs del SP500 están cotizando en zonas que generalmente no traen al menos rentabilidades muy bollantes, ¿no? en los siguientes años. Y esto contrasta con unos crecimientos proyectados de cara a este año en las small caps, en el índice small caps, que bueno, que sabemos que el índice small cap en Estados Unidos es amplísimo y que muchas veces lo que, por ejemplo, aquí en España sería una small cap, allí en Estados Unidos pues son empresas potentes, ¿no? Con algunos miles de millones de capitalización bursátil, ¿no? Pero sí que estamos viendo que las proyecciones de crecimiento de su beneficio de cara a los próximos trimestres en 2025 pues son pues desde el 30% en el primer trimestre, el crecimiento de beneficios, hasta el 53% en el segundo, el 60% en el tercero y el 49% en el 25%, ¿no? Son tasas de crecimiento muy altas que contrastan con tasas muy bajas en 2024 y 2023. Por tanto, yo creo que además los diferenciales, si cogemos diferenciales históricos, vemos como ha habido muy buen comportamiento de las big caps, de las grandes compañías de capitalización en contra de estas pequeñas compañías que, bueno, además la verdad es que el ciclo ahora, pues después de esta subida de tipos de interés que les ha perjudicado tanto, pues también invita un poco a pensar que pueda un poco corregirse este decalaje, ¿no? Yo creo que puede ser una buena idea estar en small caps. Eduardo, para la gente que no se ve y que se está iniciando en las inversiones, pues hay 2 tipos de análisis, ¿no? El análisis técnico y el análisis fundamental. El técnico, para que la gente nos entienda, pues está más enfocada en eso que estábamos viendo, en los gráficos, en ver cómo se mueven las compañías. ¿Cómo gestionas el riesgo, ¿no? Que es una pregunta que siempre uno suele hacerse en una operación basada precisamente en análisis técnico. Pues nosotros en análisis técnico, o sea, nuestra función es cuantificar y cuantificamos toda serie de datos matemáticos de precio como datos fundamentales, macroeconómicos, todo nos sirve para cuantificar y poder tener una serie de probabilidades, ¿no? En el caso de lo que yo personalmente hago a la hora de tomar una decisión o gestionar el riesgo es mediante un stop loss. Un stop loss es un nivel mediante antes de la entrada en una operación asumes es que esa puede ser la máxima pérdida que tú vas a aceptar. Y bueno, y desde luego que la asumes porque ya automáticamente lo fijas ese nivel de stop loss. Es decir, si baja, si tú compras un valor, compras Tesla y Tesla está en $300, si yo me pongo en la compra un stop loss, por ejemplo, en 250, significa que si Tesla, que está en 300, baja a 250, yo voy a perder un 20% de mi inversión. Y acepto esa pérdida, esa posible pérdida, también teniendo en cuenta pues, una esperanza positiva de revalorización, ¿no? Entonces, vas calibrando un poco el volumen de la entrada en cuanto a la pérdida máxima asumible, ¿no? Y al beneficio esperado. Entonces, vas jugando un poco, sobre todo, alrededor de un stop loss y el volumen de la entrada, ¿no?
Ujú. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, ¿cómo tú ves ya ahora que justamente a una semana o menos de una semana, Eduardo, comenzará el nuevo mandato de Donald Trump, ahora lo que se conoce y se ha nombrado como versión 2.0? ¿Cómo tú ves el mercado de valores en el primer trimestre? Pues históricamente, esto a la hora de cuantificar, se da la circunstancia de que tiende a ser el primer año presidencial, el primer trimestre del año presidencial, históricamente tiende a ser bastante malo. Bueno, bastante malo no, tiende a ser flojo, por así decirlo. O sea, Ujú. eso no quiere decir que vaya a descalabrarse, pero sí que pues a lo mejor que las rentabilidades no sean muy alegres, ¿no? También teniendo en cuenta que llevamos una serie de datos adicionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, los valores del SP500 se mantienen por encima de sus promedios de 200 sesiones durante más de X días sin una corrección superior a el 3%, estoy poniendo un ejemplo, eso normalmente hace que los 2 y 3 meses siguientes sean malos. O sea, eh, eso un poco te está dando un dibujo de que quizá podría haber un primer trimestre un poco más flojo, pero yo creo que lo que va a ser el desempeño del año, hay datos también de positivos de momentum y de flujos que te invitan a hacer pensar que toda corrección podría ser una oportunidad de compra y que las correcciones seguramente también tengan cierta contención. Yo creo que el SP no creo, me cuesta mucho ver que pueda corregir por probabilidades, según algunos otros datos, por debajo de los mínimos que tuvimos el pasado mes de agosto en los 5.100 puntos. Ujú. Yo creo Ujú. que eso sería el peor de los escenarios a mi modo de ver. Es que, Eduardo, ya para ir cerrando, la verdad es que hemos tenido un año 2024 con broche de oro, podríamos decir, ¿no? Prácticamente era récord intradía sí, récord intradía también, ¿no? Y aparte, pues como decimos, estas correcciones son propias. Lo cierto es que estamos viendo también mucha volatilidad en estos primeros días de 2025, pero a fin de cuentas podríamos decir que la tendencia se va a mantener alcista, ¿no? Sí, bueno, la tendencia se mantiene alcista y hay datos, tenemos ya datos desde buena parte del año pasado, qué ocurre cuando el mercado sube durante tanto tiempo, etcétera. Cuando empiezas a hacer una suma de datos, te invitan a pensar en muchos de estos casos a que, según la historia, pueda haber un desempeño positivo que yo creo que podría ser durante buena parte del año que viene. O sea que, además, si Ujú. tenemos en cuenta que las small caps no van a subir sin que el mercado tenga cierta solidez, por ejemplo. Ujú. Entonces, no creo que sea un año negativo, pero sí que, pues, que Ujú. pueda haber un poco de más de turbulencias que el año pasado, que ya fue raro que no hubiera alguna turbulencia un poco mayor, pero que esas turbulencias puedan ser oportunidades de entrada en base a la tendencia alcista que traemos desde estos últimos años. Bueno, Eduardo, qué bien, gracias por esa observación. Incluso en la gráfica estoy viendo actualmente que el valor del SP500 ha retrocedido al valor que se había alcanzado y que estábamos hablando, como lo mencionó Ana, de un récord histórico del pasado que fue en el mes de octubre, propiamente el día 14. Entonces, estas subidas y bajadas que hemos visto recientemente, pues vamos a ver qué es lo que nos puede dejar, como tú lo estás mencionando, para este año 2025, que podría ser flojo, como lo has dicho. Ujú. Sí, no, el primer trimestre. No creo que el desempeño total del año, más el primer trimestre. Ujú. Perfecto. Bueno, Eduardo, ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Hemos aprendido un montón y bueno, pues hemos apuntado aquí todas las previsiones y todos los análisis desde el punto de vista técnico que nos has hecho en el día de hoy. Por cierto, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Enseguida vamos a poner tu cuenta de X, pero ¿dónde te podemos Muy bien. encontrar? Muy bien, pues muchas gracias. Ahí me podéis Ujú. encontrar. Algunos de los análisis que hago, casi todos los publico en el banco, pero bueno, que ahí tenéis algunos. Perfecto. Vuelve cuando quieras, esta es tu casa. Estamos, pues la verdad que más que encantados de recibirte de nuevo. Pues nada, pues muchas gracias por el trato, ha sido un placer y que vaya muy bien por allí. Muchas Perfecto. gracias, Eduardo, que tengas un excelente día y nos vemos próximamente, ¿ok? Muy bien.